Saludos, hermano Celso Martínez, pastor, hermana Dalén, sus hijos, a los diáconos, hermanos de la Junta, hermano Caleb, su esposa, hermano Helio, Karen, se quedó, Fonseca, los músicos, a todos los hermanos, a los amigos. Bueno, me acompañan 3 hermanos. Estamos en una programación de 15 días de campaña. Hoy es el 6º, con vigilia incluida. Y hermanos, bueno, esta mañana me tocó ir al Copey a predicar en un retiro. Regresar al mediodía me tocó ir a la vereda porque estamos haciendo la vigilia en la vereda a 30 minutos. Acomodar todo, llevar la familia, regresar, terminando de aquí, vamos hacia la vereda. Eso está full de gente por allá. Aleluya. Así que estamos en nombre del Señor. Amén. Hechos capítulo 1, verso 1 al 5. Vamos a hablar de algo que nunca puede dejar de existir en la iglesia. Amén. El mover del Espíritu Santo. Ay, aquí hay otro del Valle, de la Séptima. ¿Qué pasa? Celso, ya este de la Séptima y está aquí también. Se lo conozco yo. Ya están ubicados, hermanos. Vamos a alternar la escritura. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Todos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. Amén. Esté cómodo, hermano. Gloria a Dios. Esta doctrina del Espíritu Santo es una doctrina fundamental en la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Es más, el primer pasaje que habla del movimiento del Espíritu está en el libro del Génesis. Amén. Capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía. Es un movimiento. Por eso la palabra espíritu, del hebreo ruach, viento, y del griego neuma, soplo, aire. Por eso los que son nacidos del Espíritu son como el viento. Amén. No saben de dónde vienen ni hacia dónde van. En la Escritura, al hablar del Espíritu Santo, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo se habla del Espíritu del Señor o el Espíritu de Jehová. Siempre aparece con la E mayúscula para hacer diferencia de otros espíritus. Es más, la Biblia muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis el mover del Espíritu. Por eso el Génesis habla del Espíritu en la creación, es decir, que todo existe por medio de Él. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y vamos a adelantar así en grandes rasgos que en el Éxodo, entonces en el capítulo 13, desde el verso 20, 21, 22, entonces dice que Jehová iba delante de ellos para guiarlos en la columna de nube. Amén. De día, y en la columna de fuego de noche. Amén. Pero en otras cosas era el Espíritu
espíritu del Señor que simbolizaba esa columna de nube y esa columna de fuego. Es decir, la Biblia dice que salieron 600,000 hombres de Egipto. Son un poco. 600,000 hombres, varones, sin contar niños y mujeres. Supongamos que habían 400,000 casados y que cada uno tuviese 3 hijos. Pero la Biblia dice que Dios colocó que Egipto se despojara y le pagara a Israel durante los 430 años que trabajaron gratis. Y se despojaban y salieron con ganado, que cada familia llevara 3 vacas. Eso era un montón. Esa columna de nube tenía que ser gigantesca. Y dice que donde se detenía el pueblo, se detenía ella. Y que la columna los guiaba, porque el desierto en el día, la temperatura se sube. Entonces Dios le colocó aire acondicionado en el desierto. Pero en la noche se baja y le puso calefacción para orientar a los seres que estuviesen por ahí, que pudieran morder al pueblo. El Señor le ponía la columna de fuego. Usted se imagina esa mancha de candela que se veía a la distancia, donde el pueblo reposaba tranquilo y seguro, porque la presencia de Dios iba con ellos. Por eso el Espíritu Santo en la iglesia, el Señor dijo que nos guiaría a toda verdad. Es decir, la gente que tiene que equivocarse menos somos nosotros. Porque si tú no sabes una cosa, pídele a Él y Él te guía. Él se la sabe toda. Alabanzas al Señor. Tu mente está embotada, tú no sabes para dónde coger. Dile a Él, guíame hacia dónde voy. Yo tuve pastor en un pueblo y un hermano que era de la junta tenía una cuestión rara ahí con una joven de la directiva, de la juventud. Pero era casada y él casado. Y entonces de repente un día decidieron volarse y se volaron. Yo estaba desayunando cuando llega la mamá y la muchacha llorando. Ay, hermano, se voló fulana a consultar. Entonces yo me estaba comiendo así unos huevos, a mí me gusta cenar con huevos. Yo me como 8 huevos cocidos o fritos. Sí, porque yo en Cartagena me comía un huevito. Y tenía como 15, 14 años y tenía un hambre así como de león viejo. Yo quedaba así. Yo dije, cuando yo sea ya un hombre adulto, me voy a comer por lo mínimo 8 huevos. Ahí hay que comprar 2 cartones de huevos y 2 demora la semana. Y entonces yo apenas le iba a meter el primer cucharazo al huevo. Y tiré el trinche y le dije a mi esposa, pásame las llaves del carro. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar a esa hermana. Pero ella quiso irse. Yo dije, la Biblia dice que de quien no son las ovejas, debe ir el lobo y se las deja arrebatar. Pero el pastor de quien son las ovejas pelea por ellas. Por eso vino el príncipe de los pastores a pelear por sus ovejas y a salvar a su pueblo. Me llevaban como 2 horas adelantadas y me les prendo ese carro a 160, 170 y le dije, Señor, si tú me traiste a este pueblo para avergonzarme, sácame de aquí mañana. ¿Cómo va a avergonzarse uno así con eso? Pero si tú me has traído a este pueblo para arreglar algo, ahora guíame y llévame donde está esa mujer. No permita que se monte en ningún carro, y si se monta en alguno, que se le pinche, que se estrelle, que se voltee. Si tienes que matarla, mátala, y yo oro y la que resucitas. No, la cosa con Dios es en serio. Y yo entré así a Valledupar en ese carro, cogía la curva, tomaba semáforo. Guíame, Señor, guía este carro, guíalo. Y yo cogí unas curvas que yo nunca me había metido. Yo voy perdido, voy perdido. Yo le estoy diciendo a Dios que me guíe y yo creo que voy perdido. Cuando la veo así en una esquina tirada en el piso con las hijas,
y una funda llena de ropa como este alto. Dios me llevó donde está, porque el Espíritu de la iglesia le guía a toda verdad. Hablando el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu no está de adorno y no solamente para hablar en lengua. Nosotros nos estamos perdiendo lo más lindo y es vivir esa vida. Alabanzas al Señor. Señor, voy a hacer un negocio, pero lo hago. No lo haga sin pedirle dirección a Dios, porque se va a meter en problemas. Y si no le pide la dirección a Dios, y si le cuenta a la esposa y le dice no lo haga, como lo haga, le sale al revés. Porque las mujeres a veces salen a uno. No preste esa plata que no te la va a pagar. Y uno como buena gente la presta. Se perdió. Yo te lo dije. Amén. Amén. Digamos gloria a Dios. Entonces el Espíritu está en la columna de nube, en la columna de fuego. Pero ahí entonces ya cambia. Y ahora cambia por la unción. Amén. Que mandó a hacer el Señor a Aarón por medio de Moisés. Para consagrar los utensilios, para consagrar los sacerdotes, para consagrar los reyes. Es decir, la unción ahora es mostrada por el Espíritu, porque a lo que se ungía se le daba un toque de consagración. Por eso la iglesia ha sido ungida para ser apartada de lo común. Los jóvenes nuestros no son como los de afuera. Los de afuera practican fornicación y adulterio. Los nuestros no. Los nuestros se guardan porque tienen la unción que los apartó del mundo y los consagró a Dios para un oficio exclusivo. Amén. Entonces el reino de Israel era teocrático. Dios era el rey. Pero pidieron un rey. Capítulo 8 y capítulo 9, capítulo 10 del primer libro de Samuel. Dios le da un rey, un hombre alto, hermoso, pero miedoso porque estaba detrás de un matón. Y Dios, para llamarlo, le hizo que las asnas de su padre sí se perdieran. Y entonces Samuel, que hablaba con Dios, el Señor le dijo: mañana te va a presentar delante de ti un varón que yo saqué, a ese me vas a ungir como príncipe de Israel. 3 días estaban buscando las asnas y se quería regresar. Y entonces el siervo le dijo: subamos al vidente. Ese hombre, lo que dice sale. Y eso no ha pasado. Un hombre de Dios, lo que dice le sale. Estaba yo en un pueblo, casi ya digo el nombre, bendita la mente, a veces engaña uno. Y había unos muchachos que eran novios. Y entonces le digo yo, porque el muchacho tenía 19 años y la muchacha tenía 15. Y entonces le digo yo a los papás: hermano, ¿usted acepta que su niña de 15 años tenga novio? Y público: sí, hermano. Bueno, pues si lo aceptan, ¿quién soy yo para prohibirle que tenga novio si yo no soy ni el papá? Está como la hermana que viene y que: hermano, para que hable con mi esposa que se fue. Hermano, no le hace caso a usted que es hermano, no le hace caso a mí que no soy nada de ella. Bueno, hermano, pero yo le digo una cosa: usted acepta ese noviazgo, pero yo como pastor estoy en contra de eso, pero yo no puedo hacer nada porque esa es su hija. Y entonces le estoy diciendo: guárdese, apártense, dejen de andar solo con ella, dejen de visitarla todos los días, porque él no es un ángel. Mírele que no tiene alitas atrás, él es un búfalo, un toro indómito. No. Un día los veo que vienen, y cuando yo los vi que venían, el Espíritu Santo me dijo: cayeron en pecado. Y cuando entraron así, le dije: ya sé lo que me vienen a decir. Cayeron en pecado tal día, así. Quedaron así: ay, hermano. Ay, entonces nosotros estamos aquí a ciegas. Si el Espíritu Santo no está en nosotros. Vea, yo le quiero decir a la iglesia una cosa: uno de los dones más desarrollados que tienen los ministros es el don de discernimiento. Uno sabe
sabe cuando un creyente le echa mentira. Y quiero decirle otra cosa, toda la iglesia tiene la unción, todo creyente tiene la unción, pero el pastor tiene una unción especial. Toda la iglesia tiene dones y ministerios, pero el pastor tiene dones y ministerios especiales. Dios se dio esa reserva. ¡Aleluya! Ve, hermano, y le dije, y estás embarazada, pero te voy a decir una cosa, ese niño no va a vivir. A los 4 meses de embarazo se le vino un aborto y lo perdió. La gente cree que los hombres de Dios hablan cosas raras. Eso no ha pasado de moda, porque si los santos profetas hablaron por medio del Espíritu, el Espíritu no ha cambiado, es el mismo y está en la iglesia. Aplauda el nombre de Jesús. Amén. Entonces lo ungieron, pero también lo coronaron. La corona era el acto político para decirle al pueblo: aquí está el rey. Porque la unción da estatus, la unción da altura, la unción da reconocimiento. Era una tribu pequeña, la de Benjamín, ahora es un rey, y ahora la corona es para mostrar que la unción, que era el rito religioso para decirle al rey, al pueblo no lo puede guiar de cualquier manera, sino bajo la dirección del Espíritu de Jehová. ¿Usted cree que este retiro se le ocurrió al hermano Celso? Así voy a hacer un retiro, voy a hacer. No, eso viene orado. Eso viene direccionado. Nosotros no inventamos cosas. Cuando el pastor le diga: hermano, vamos a hacer un programa de mayordomía, ya viene el hermano a hablar de plata, Cierre la boca y quédese quieto, porque eso viene dirigido por Dios. Cuidado, está en contravía. Aquí no inventamos. Gloria a Jesús. Aquí, antes de uno hacer las cosas, primero se va de rodillas y le dice: ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? A mí, cuando me traslado a un pueblo, lo primero que me pongo es ayunar y orar y digo: Señor, ¿cómo trabajo aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Cómo aconsejo aquí? ¿Cómo trato aquí? ¿Cómo hago? ¿Cómo aconsejo al muchacho? Pero entonces el hermano, que ya es viejo, que como ya él pasó la etapa loca, porque ya él no es loco, pero que era tronco de loco cuando pelado, ahora entonces señala el pelado que anda con locura. Pero no es así. ¿Cómo lo aconsejo? ¿Qué le digo? Una de las hijas mías, yo le iba a aconsejar y me arrodillaba y le digo: Señor, ¿cómo la aconsejo? ¿Qué le digo? Oye, el Señor me puso a leer Proverbios. Ese día me leí 14 capítulos corridos y encontré algo tan especial, que el primer capítulo de Proverbios, desde el verso 1 al verso 7, comprime todo lo que es el libro y habla como de 10 cosas: de razonamiento, de consejo, de sabiduría. Habla del temor y de ahí en adelante. Pero resulta que desde el verso 8 del capítulo 1 dice: oye, hijo mío. El capítulo 2 arranca: oye, hijo mío. El capítulo 3 arranca: oye, hijo mío. El capítulo 4 dice: oye, hijo mío. El capítulo 5 dice: oye, hijo mío. El capítulo 6 dice: oye, hijo mío. El capítulo 7 dice: oye, hijo mío. El capítulo 8 y el capítulo 9 habla de la sabiduría, pero el capítulo 10 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y de ahí en adelante: oye. Y cuando yo la fui a aconsejar, le dije: venga. Abre aquí la Biblia. ¿Qué dice ahí? Oye, hijo mío. ¿Qué dice acá? Oye, hijo mío. ¿Qué dice acá? Oye, hijo mío. ¿Qué dice acá? Oye. Yo dije: entonces, ¿usted es hija mía o no es hija mía? Ay, sí, bueno, entonces, oiga, hija mía. Alabanza. Tenemos la dirección del Espíritu Santo de Dios, hasta para aconsejar. Aplauda el nombre de Jesús. Amén. Entonces un día una de las hijas mías, otra ya adulta, me dijo: papi,
Yo no sé qué me pasa esto, me pasa esto otro. Yo quiero que tú ores por mí. Entonces le dije, yo te voy a decir una cosa. Voy a orar por ti y te voy a imponer las manos. Pero yo quiero enseñarte por qué se imponían las manos. Sobre todo la imposición de manos lo hacían los padres sobre los hijos para impartir bendición. ¿Usted sabe cuál era el saludo que le hacía el pueblo al rey? ¡Larga vida al rey! ¿Usted sabe por qué el pueblo decía larga vida al rey? Porque un pueblo sin rey era presa fácil para los enemigos, pero un pueblo que tuviera el rey vivo. Por eso el pueblo cuando veía al rey le decía larga vida al rey. ¡Aleluya! Oh, por eso el rey nuestro es desde la eternidad y hasta la eternidad. Larga vida a nuestro rey. ¡Alabanza! Entonces yo le dije, yo te voy a imponer las manos, pero voy a declararte sobre tu vida paz, sabiduría, vida larga, que tú puedas ver tus generaciones, pero no solo que las puedas ver, que nunca falte en la familia Camargo del Río un descendiente que ondee la bandera del Evangelio. ¡Oh, alabanza! ¡Oh, alabanza! Y yo le dije, necesitamos que el Espíritu Santo, así como necesitamos el arroz diario, porque yo sin arroz no sé comer al mediodía. Un almuerzo sin arroz, no. Un almuerzo sin arroz, sin arroz. Yo le dije, imagínense, nosotros no sabemos vivir sin el arroz. Costeño que se respeta no sabe desayunar sin suero. Y mi esposa es Samaria, eso allá tengo que comprarle una bolsa de guineo de 10,000 pesos, guineo 120 guineos. Ella no sabe comer sin guineo. Y yo le dije, si usted no sabe vivir sin el guineo, y yo ahora que estoy bajando el arroz porque a uno se le quiere subir la cosa, pero cuánto más, ¿cómo podremos vivir nosotros sin la presencia del Espíritu Santo aquí en la casa? Lo necesitamos diariamente. ¿Por qué necesitamos vivir ungidos? ¿Por qué? Todo rey que subía había que ungirlo. Todo sacerdote había que ungirlo. Necesitaba que Dios lo dirigiera. Por eso la directiva de jóvenes necesita estar ungida. Las orcas, yo reúno a los jóvenes en el comité y les hago dijo un hermano, les hago el parapeto ese, ¿cuál parapeto? No, les hago lo que habla de administración del control. Eso no es parapeto, es el control. ¿Cómo van? No, hermano, que fulano anda, que sultano. Y yo le digo, la directiva es joven. Aquí no puede haber un joven más consagrado que ustedes. Los primeros que deben llegar son ustedes. Amén. Los primeros que tienen que tener una presentación son ustedes. Llama a la torca, hermana. La primera que tiene que tener los hogares organizados son ustedes. Ustedes no están haciendo un oficio carnal. Ustedes tienen que ser mujeres consagradas, señoras de Dios. Amén. Señoras de la casa. Señoras que crían hijos buenos, hijos cristianos. Por eso necesitamos la juventud ungida. Amén. Un joven ungido no tiene que andar bajando la que no pegue. No. Una hermana ungida, uno no tiene que andar aconsejándola cómo tiene que tratar al marido. Eso uno no gasta palabra en eso. Un varón ungido, uno como pastor no tiene que andar detrás de él. Hermano, atienda a su esposa, trátela bien. No. ¿Y usted sabe por qué?
Porque Juan en su carta dice: vosotros tenéis la unción y no tenéis necesidad que nadie os, porque la unción misma os enseña. Pero un hombre que tiene 30 años de casado enseñarle a uno cómo tiene que tratar a la mujer, vea, me dan ganas de salir corriendo de aquí. Por favor. ¿Ah? Un hombre de 15 años en la iglesia que hay que enseñarle que por qué no diezma, por favor. A mí nadie me enseñó a diezmar, porque el Espíritu Santo le enseña a uno. A mí nadie me enseñó a vestir. Una hermana de 20 años, entonces le debemos decirle que se baje la falda. No, nosotros no estamos aquí para andar, nosotros no somos sastres. Suelta una falta de recuerdo porque esa señora no le digo a la mía, pero a la de afuera. Pues yo no me meto con eso. Yo le digo al esposo: usted la ve, usted gusta que le vean las piernas a su esposa, a la mía no. Eso es mío. Ay, mío. Den un aplauso a Jesucristo. Es que para eso es que tenemos el Espíritu Santo. Usted sabe que uno tiene que tomar un culto un joven para enseñar a los muchachos cómo se deben mutilar. No, por favor. Hermano, no. La Biblia no gasta tiempo en cosas tan simples que son normales, que son lógicas de la vida cristiana. Porque se sobreentiende que entre nosotros está el Espíritu Santo y Él, alabanza, nos guía, nos guarda, nos guía, nos lleva, aleluya, nos enseña. Un aplauso a Jesús. Y escuche, ¿cómo dice el Salmo 90, el verso 11? Multiplica mis fuerzas como la de él. Úngeme con aceite y mirarán mis ojos y oirán mis oídos. Pero ¿cómo dice el Salmo 133? Mira cuán bueno y cuán delicioso es como el buen que se lo echan a donde y recorre y hasta el borde. Y usted sabe por qué lo guían primero en la cabeza. Porque era hecho de especies del campo, como canela, como cálamo, como mirra y olivo, aceite de olivo. Y cuando eso caía en la cabeza, entonces era como una estimulación que la mente se la ponía lúcida, clarita. Se la estimulaba para pensar bien. Y usted se imagina el Espíritu Santo en la cabeza de un médico. Eso se duerme, que le están traqueando el techo y que hay un brujo y siente, anda dormido. Se trasnoche la de arriba, yo que estoy bien. La mente no anda perturbado, tiene paz, no anda desesperado. ¿Usted sabe lo triste que un creyente se quite la vida? Que se ahorcó una hermana. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Y para qué está el Espíritu Santo en ella? ¿Qué es el trabajo que está haciendo? Todo el sacerdote tenía claridad, pero cuando la unción le llegaba a los oídos, ¡pum!, se los destapaba para oír la voz de Dios. Por eso el escritor de Apocalipsis dice: que tenga oído, oiga. Por eso, como la iglesia tiene el Espíritu Santo, la iglesia no es boba. Cuando alguien viene con cuentos raros, eso no me parece que es de Dios. Eso no me parece que es de Dios, porque yo llegué a una iglesia una vez y entonces los hermanos ayunaban era acostados, tiraban el piso. Y yo le dije a los hermanos: porque a mí me mandaron, ustedes me metieron en ese lío, tú sabes dónde es. Y encontré esos hermanos que ayunaban acostados, arropados como una sábana. Y entonces estaban unos profetas ahí. Y yo un día les enseñé en un ayuno y se me paró uno y me dijo: hermano, queremos decirle, todo pastor que se ha metido con nosotros ha terminado mal. Y dije: ¡hay poder en Jesús!
toditos se apartaron. ¿Usted cree que le sacamos a nosotros aquí con una dancita? Usted se va con ese cuentecito. ¿Y por qué? Porque te llegó el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo acomoda lo que es del Espíritu. Alabanza. Alabanzas al Señor. Aleluya. Y por eso la iglesia necesita. Vea, yo estoy en la iglesia. Y yo sentado en el culto. A la iglesia han llegado brujas al culto. Y yo enseguida le digo a mi esposa, esa que llegó ahí es brujita. Ya tú vienes, si quieres probamos. Si en nosotros no funciona eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la razón de ser cristiano? Si andamos a tientas, si andamos a oscuras, ¿cómo no va a saber un muchacho de la iglesia que tiene el Espíritu Santo que la muchacha, como dice el escritor de Proverbios, vi al mancebo falto de entendimiento? Porque la mujer extraña se le apareció en el camino y le dijo, mi esposo se fue de lejos y se llevó la bolsa. ¿Usted sabe qué quiso decir? Que se llevó la plata, va a negociar y tal día dijo que regresaría y yo tengo la cama adornada. Y dice que lo atrapó con sus palabras. Pero un muchacho que tenga el Espíritu Santo se va a dejar tramar así. Ay, que tú seas tan bonito. Yo venía de Puerto Así de predicar y me monté en un avión, Puerto Así, Bogotá, Valledupar, y cuando yo me monto, yo siempre o voy solo o se me monta un viejito o una viejita, pero ese día se me montó una monina, ojo verde, y yo me monté ahí y yo lo primero que hago es orar enseguida. Si este coso se cae, muero con sal. Yo me monto en el carro, lo primero es todo. Si este coso se estrella y me muero consagrado. Me monto en la moto y antes de arrancar, lo primero es que oro. Si se estrella, muero consagrado. Por si acaso. Yo me puse a orar y cuando ahí mismo la bonita, un dialecto así, ¿cómo estás? ¿Cómo está, señorita? Usted es costeño desde aquí hasta abajo. ¿Y usted? Pues yo soy paisa. Y va al valle, sí señor, ¿qué va a hacer por allá? Hacer unos negocios y a ver si me encuentro un costeño. ¿Y usted qué es? Mucho gusto. Yo soy el pastor de la iglesia pentecostal unida en Colombia. Soy el pastor Pablo Camargo, vengo de predicar. Y quiero decirle que Jesús la ama y la quiere salvar. Y Ray me volteó y se cerró los ojos. ¿Y tú crees que yo soy bobo, Satanás, que me vas a venir atrás? ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Que es un campanazo que nos alerta. Ay, pero si yo comienzo a decir, no, yo soy un empresario. Ahí me coge el diablo y me envuelve. Y después a llorar. El Espíritu Santo está en la iglesia para eso. La unción está para eso. Pero dice que cuando la unción le llegaba a los ojos, la vista se le aclaraba. Es que una persona con la unción del Espíritu, ¿qué es lo primero que le da deseo? De servir, tiene visión. No anda pendiente que las hormonas le palpitan y parece un chihuahua. Anda como de cero. No, un muchacho con la unción, ¿sabe qué piensa? En servirle, en consagrarse, en estudiar, en prepararse, en mirar que lo más lindo que hay es guardarse para Dios. Yo estaba soltero allá en el 11 de noviembre. Allá conocí a Elio. Estaba soltero hace unos añitos. Y yo estaba soltero. Trabajaba yo mismo. Mi primer trabajo fue vender agua de bolsa en un cajero electrónico. Después que me entregué. Yo estaba en el Unión
y ahora quedé sin nada, y yo no puedo morirme de hambre y tengo que ofrendar. Oiga, yo estaba, no tengo que ofrendar, yo tengo que diezmar, pero hay gente ahí, si ofrenda bien y si no, bueno, sacúdase. Entonces, yo tengo que trabajar para diezmar, para ofrendar, y como yo escuchaba que da y soltar, y yo voy a dar para que me den. Y sacaba 2 días a la semana para ayunar. El sábado y el domingo lo ayunaba. Solo hacía yo todos los años de enero a mitad de año. Todos los sábados y domingos ayunaba. Y todos los viernes, cada 8 días, hacía mi vigilia de 9 a 12 de la noche, la segunda vigilia. Todos los viernes. Y a leer Biblia. Y a escribir. Lo que no entendía lo escribía y lo buscaba. Se lo preguntaba al hermano Monti. Y decía, este muchacho sí pregunta. Pero consagrado. Y le decía al Señor, no quiero enamorarme. Todavía no quiero enamorarme, Señor. No, que tú te enamoras si quieres, pero el que se enamora se mete en problemas. El cuerpo de él, el cuerpo de él, el cuerpo de él, el cuerpo de ella. El cuerpo de los casados tiene un comportamiento diferente, pero el cuerpo de los solteros tiene diferente. Pero si un soltero ya tiene novia, ya su cuerpo tiene una respuesta diferente, porque anda pendiente. Dijo Sansón a la novilla. Pero un joven que no tiene novia, que es soltero, que anda pensando en otras cosas, no tiene problema. Pero el que comienza a tener novia ya comienza a tener problemas. Es como el que está casado. Yo me fui para El Salvador, aquí está el siervo cuando soy. Oiga, yo cuando tenía 10 días ya me dieron como ganas de llorar y regresarme, pero el avión estaba por otro día. Y yo me acordaba de mi esposo y yo voy aquí casado, solo, no, está bien. Yo no sé cómo hay gente que se va a ir a trabajar a España y demora 1 año casado, solo. Ese hombre hay que hacer un monumento. Hay que canonizarlo. No. Mira, yo salgo a predicar por ahí 2 o 3 días, me llevo el carro y a la última noche puedo estar allá en la cataca. Hermano, quédese, quédese. Como dijo aquel, la sangre llama. ¿Ah? Digamos gloria a Dios. Cuando Samuel dice que no había visión y la palabra de Dios escaseaba y los ojos de Elí se cerraban y la lámpara hacía así ya, con ganas de apagarse, entonces Dios prendió a Samuel y le dio visión. Y la promesa de Joel 2:28 es que los ancianos soñarían sueños y los jóvenes tendrían. Un hombre lleno del Espíritu Santo tiene visión. Un hombre, vea, nosotros, yo no sé si todo, yo creo que a todos los pastores nos pasa. Yo estoy aquí predicando y ahora que salgan aquí, a mí me toca predicar la segunda vigilia, porque ya tengo palmero. Y digo, Pablo, tú me vas a acabar, me vas a sacar todo el guardapito. No, ya digo la segunda vigilia. Pero uno se acuesta pensando, ¿qué va a hacer mañana? Y siempre es proactivo, siempre está adelante, siempre está pensando. La iglesia viene y escucha el mensaje, la iglesia viene y escucha los proyectos, pero el pastor ahorita que se acaba el culto, vaya, come, le da el besito a la esposa, la atiende, porque el hombre que se respeta y tiene mujer atiende a su esposo. Y ella se acuesta y los pelados roncan y uno se acuesta un rato y se le pela la mente. Y lo primero que se tira es buscar un lapicero, una libreta y abrir la Biblia y que sigue de aquí en adelante. Y ya el hermano Celso tiene el plan para la séptima y ya yo sé lo que voy a hacer y papá y entonces para eso es que estamos aquí, para eso está el Espíritu Santo en medio nuestro. Alabanza a Jesús. Digamos gloria a Dios. Y entonces dice Eclesiastés
sobre su cabeza. Y después Isaías dice: este pueblo hablará en lengua extraña y en lengua de tartamudo. Y después dice Joel: en los postreros tiempos, dice el Señor, Joel 2:28, yo derramaré de mi espíritu. Pero antes dice Ezequiel: yo pondré un corazón nuevo y pondré un espíritu recto. Quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne, y colocaré mi espíritu dentro de ellos para que anden en mis estatutos y guarden mi mandamiento. Vea, una persona, un creyente que tiene el Espíritu Santo, no hay que andar prohibiendo, porque el Espíritu Santo le enseña a guardar los estatutos y le enseña a andar en los mandamientos. No hay que enseñarle cómo vestir, cómo ponerse el pantalón, porque el Espíritu Santo le enseña a guardar los testimonios. Eso dijo Ezequiel. Escuchen: pondré un corazón nuevo, voy a colocar un espíritu recto, quitaré el corazón de piedra, pondré uno de carne y meteré mi espíritu dentro de ellos. ¿Cómo no va a ser esto fácil? Entonces, de Malaquía hacia Génesis, o de Génesis a Malaquía, 3600 años. De Malaquía a Mateo, 400. No hubo profeta, no hubo sacerdote. 150 años del Nuevo Testamento, más en los escribas, los saduceos, los herodianos. Y entonces aparece Zacarías. Lucas capítulo 1, del verso 1 al 24, habla del nacimiento de Juan, del verso 24 hacia adelante, del nacimiento de Jesús. Y entonces era de la descendencia de Abías, y llegó en su turno a hacer el sacrificio, y se le apareció un ángel y le dijo: tu mujer tendrá un hijo porque tu oración ha sido oída. Eso es porque el dicho: Dios tarda pero escucha. ¿Y cuál era la oración de Zacarías? Que tenía ganas de tener un hijo y no creyó, y quedó mudo hasta que no se cumpliese. Salió y no hablaba, y la gente asustada. Cuando nació el niño, le colocó Juan. Pero si en tu casa nadie se llama Juan, ni donde Elizabeth tampoco. Pero ¿por qué se llama Juan? ¿Qué significa Juan? Jehová misericordioso. Pero entonces el ángel le dice a María: tu pariente Elizabeth tiene 6 meses de gestación, y el niño que va a nacer será llamado grande, irá delante del Señor. Y entonces María fue a visitar a Elizabeth, que eran primas. Y cuando María llegó, que saludó a Elizabeth, dice que Elizabeth fue llena. ¿De qué? Y el niño saltó. Si aquí tuviéramos un pediatra, diría que la sensación de la mamá la siente el niño. Si es de tristeza, aquí tenemos una experta en la educación. Si la mamá tiene alegría, la sensación de la criatura es alegría. Y si le habla, escucha, y se alimenta por el cordón umbilical. Es decir, que si la mamá fue llena del Espíritu Santo y Juan tenía 6 meses de gestación, quiere decir que también sintió lo que la mamá sintió. Por eso Mateo 3:11, Juan dijo: yo lo bautizo con agua. Es decir, yo tengo autoridad, porque yo de 6 meses en el vientre de mi mamá me contó que María fue a visitarla, y María es la madre de Jesús, y cuando escuchó la voz fue llena, y ella dice que yo también. Aleluya. Aleluya. Por eso digo: yo lo bautizo con agua. Pero el que viene detrás de mí, que es primero que yo, que es más poderoso que yo, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y entonces después el Señor, hablando con la mujer samaritana, le dice: el que tome agua de este pozo le da sed de nuevo, pero el que tome del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. Pero después
Esa fiesta demoraba 7 días y todos los días el sumo sacerdote iba al estanque de Siloé con una jarra de oro y la llenaba de agua, y el pueblo detrás de él cantaba Isaías capítulo 2 y la derramaba. El último día todo el mundo tomaba un recipiente, lo llenaba de agua y lo derramaba. Jesús estaba ahí y le dijo: el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Después Pablo en 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Ese bautismo no es el hablar en lenguas. La palabra bautizo del griego bautizo, sumergir, hundir. Lo que Pablo está diciendo, el Espíritu nos trajo y nos metió a la iglesia. Y entonces dice, sean griegos, sean libros, sean judíos. Y ahora dice, y a todos se nos dio a beber, que es así es el hablar en lengua. Amén. Por eso Juan dijo que tiene sed, venga y beba. Y de su interior, antes que viniera la promesa, era de afuera hacia adentro. Pero al llegar la promesa, esto dijo de aquellos que habrían, al llegar la promesa, Jesús le cambia la posición. Ahora no es de afuera hacia adentro, ahora es de adentro hacia afuera. Por eso tienes que llenarte de su palabra, de su presencia, de su conexión. Y cuando te repleto, rebosa. Gloria a Dios. Entonces Juan 14:15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os enviará el Consolador, el Espíritu Santo, el que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros la habéis conocido, porque está con vosotros y morará en. Es decir, afuera y adentro. Pero entonces Juan 16:8 dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el verso 26 del 14 dice: Él les recordará todas las cosas. Por eso es que tiene el Espíritu Santo. Y se quiere meter por un paraje raro, el Espíritu le dice: hey, por ahí no te metas, vete tú eres evangélico. Hey, porque vas a echar mentiras si tú eres de la junta y de los jóvenes. Él te recuerda. Te guiará toda verdad y te mostrará. Cada vez que se quiere presentar un pecado de inmoralidad sexual, porque uno va descubriendo la forma como Dios le habla. Usted tiene que descubrir la forma de cómo Dios le habla. Dios a mí me habla por sueños. Me habla de otra manera. Me habla de eso que le llaman que la percepción. Yo puedo percibir. Yo he desarrollado la forma de cómo Dios me habla. Yo llego a un lugar y el Señor me dice: te van a poner a predicar, y enseguida yo comienzo a estudiar. Y cada vez que hay un pecado de inmoralidad oculto, enseguida Dios me muestra o que estoy desnudo o que está desnudo alguien, y yo me levanto y le digo: yo, vamos a ver, algo viene raro. Ya tú vienes, algo, oye hermano, y eso no pela. Yo le digo a las hijas mías: ustedes jamás me podrán engañar. Oiga, porque esa es otra cosa. Cualquier cosa que quiera suceder con ella, Dios me lo avisa primero. Aleluya. Alabado. Yo le digo a mi esposa: vamos a orar por fulana, que Dios me mostró que viene algo raro para ella. Ya tú vienes, vamos a orar. Oye hermano, y eso es preciso. Yo soy el patriarca de la casa. Yo soy el vigilante del hogar. Yo tengo el espíritu activo. Es una atalaya que está en la garita. Y cuando Él, el Espíritu Santo, siente que se avecina un ataque contra mí o contra la familia, Él toma la trompeta y lanza el sonido. Y me levanta a las 2 de la mañana
Entonces el Espíritu Santo en hecho, el Señor le dijo, quédense ahí, porque lo voy a enviar. La promesa que oíste de mí. Demoró 40 días resucitado, al día Pentecostés 50, 10 días después vino el Espíritu Santo. ¿Por qué vino ese día? Porque el día siguiente empezaba la fiesta de las primicias. Es decir, Pablo en Romanos 8:23 dice que el Espíritu Santo es la primicia. Es decir, lo que pasó en Pentecostés fue la primicia. Pero después Pablo a los Efesios dice, es las arras. Y a los de Corintios le dice, es las arras. ¿Qué es las arras? La garantía. Es el anticipo de un negocio seguro. Pero entonces después le dice a los de Gálatas que vendría. En el capítulo 4 le dice el verso 4, 5 y 6. Porque venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer súbdito a la ley para liberar a los que estaban debajo de la ley. Por cuanto sois hijos, Dios derramó el espíritu de su Hijo, el cual clama al Padre. En el capítulo 4 le dice, ustedes han recibido el espíritu del Señor, no para hacerse hijos, sino porque son hijos de Él. Por eso en el capítulo 5, ahora les dice, ojo, el espíritu viene con un fruto para contrarrestar las obras de la carne. Y entonces le dice, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Pero entonces los de Efesios le dice, hey, a ustedes se les dio el Espíritu como las arras, como la garantía de un negocio seguro. Pero entonces ahora los de Corinto les habla que recibieron la promesa, que tienen las arras, y ahora les dice que están llenos de dones espirituales. El